Ok, hermanos. En teoría, hoy terminaríamos nuestra serie de 3 capítulos del capítulo 3 de Génesis. ¿Y recuerdan cómo se llamaba esta serie? Yo le había puesto la anatomía del pecado. Sin embargo, ha sido necesario agregar otro episodio que vendrá después de este para cerrar correctamente la enseñanza de Génesis capítulo 3. Y no sé si lo recuerde, pero al inicio de la serie mencioné que a lo largo de todo el capítulo 3 de Génesis, Dios nos presentaría el proceso del pecado con un objetivo muy claro, de que tú evites sus terribles consecuencias. Por lo que espero que con ayuda de lo que ya hemos visto a lo largo de estos domingos, que hemos presentado el capítulo 3, hoy tú te encuentres caminando en una dirección completamente diferente a tu pecado. Que estés caminando para alejarte de él. Pues de eso se trata, hermanos. También deseo que después de habernos adentrado en este tema, comprendas mejor tu condición, esa condición humana caída, y por consecuencia, al descubrir tu realidad, te aferres con más fuerza a nuestro Salvador Jesucristo. Y hermanos, haciendo un resumen muy rápido, en la primera parte, en la primera predicación de Génesis 3, observamos que tienes una lucha abierta, constante y mortal contra tu concupiscencia. Y aprendimos que al identificarla, esto es, al identificar ese deseo que nace en ti por pecar, inmediatamente debes de recurrir al antídoto adecuado, al único antídoto que es la palabra del Señor para poder contrarrestarla, para poder atacarla como se debe. Y vimos que si no lo haces así, tarde o temprano vas a estar sufriendo las consecuencias de tu pecado. Ahora, en la segunda predicación, hace 15 días, observamos cómo el pecado trae consigo la culpabilidad. Una vez que uno peca, inmediatamente viene la culpabilidad a nuestra vida. Y vimos que básicamente hay 3 maneras incorrectas de lidiar con esta culpa. Vimos que lo podemos hacer de manera superficial, que lo podemos hacer de una manera engañosa, incluso lo podemos hacer irresponsablemente, echándole la culpa a los demás. Y hace 2 semanas intenté, y hermano, no se preocupe porque ahora sí, por cualquier cosa aquí traigo ya mi archivo a la mano. Esperemos que el Señor me permita hacerlo correctamente esta vez. Intenté que estas verdades te condujeran a afrontar tu pecado como lo debes hacer. Esto es, con un arrepentimiento genuino delante de Dios, mostrado por tu confesión y una vuelta de 180 grados en la dirección en la que ibas. Ahora, en esta tercera y penúltima parte de nuestra serie, seremos testigos de las consecuencias desastrosas. ¿Y qué digo desastrosas? Sino devastadoras y mortales que conllevan el pecar. Y tal y como el Creador lo advirtió antes de que el hombre cayera por primera vez, si pecamos, ciertamente moriremos. Por lo tanto, si hasta el día de hoy, si después de todo esto, continúas tomando tu pecado a la ligera, deseo con todo mi corazón que en ese momento Dios abra tu entendimiento a través de su palabra, para que te arrepientas y vivas en el temor de Dios. ¿Cómo? Huyendo del pecado y persiguiendo la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, con esto en mente, ahora sí vayamos al mejor lugar al que podemos ir. Vayamos a la Escritura para descubrir las palabras de vida que Dios ha preparado hoy para ti. Abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19. Génesis 3, versículos
del 14 al 19. La palabra del Señor dice así: Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hermanos, en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19, Dios menciona 3 maldiciones que confirman las consecuencias mortales del pecado, con el propósito de que tú dejes tu pecado de una vez por todas. Repito, en Génesis 3, del versículo 14 al 19, Dios va a mencionar 3 maldiciones que confirman que efectivamente la paga del pecado es muerte. ¿Para qué? Para que tú dejes tu pecado de una vez por todas. Y estas 3 maldiciones son la humillación mortal de la serpiente, el sometimiento doloroso de Eva y la esclavitud mortal de Adán. Y pasemos a ver la primera parte, la humillación mortal que recibió la serpiente. Y lo primero que podemos notar es el contraste entre la gracia y el juicio de nuestro Señor. Un momento, ¿todo bien? Voy a cambiar de micrófono. ¿Se oye muy fuerte? Pero así se mantienen despiertos, ¿no? ¿Lo prendo? Aguas, hermanos, no se vayan a asustar, ¿eh? Listo. ¿Ya me escucho mejor? Muy bien. Justo a tiempo. Porque vamos a ver la primera parte. Vamos a ver esa maldición que recibió la serpiente. Pero antes de eso, note el contraste entre la gracia y el juicio de nuestro Señor. ¿Por qué? En el versículo 9 de este mismo capítulo 3, Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás? Y en el versículo 11, Dios hace 2 preguntas más. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Y has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Incluso también en el versículo 13, Dios le pregunta a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Hermano, definitivamente cada una de estas preguntas eran de retórica. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente, que no hay nada oculto que se pueda escapar de su conocimiento. Estas preguntas más bien evidencian su gracia incalculable, lo tardo que nuestro Dios es en airarse y lo amplio que Él es para mostrarnos su misericordia, como le enseña Números 14 y 18. ¿Lo recuerda? Sin embargo, a continuación, Dios le pone un alto a este periodo de gracia. Le pone un límite a su misericordia y comienza
a mostrar su justicia, su rectitud, su santidad y su ira de una manera impactante que nos debe de llevar a estremecernos. Se acabó el tiempo de las preguntas misericordiosas. Ahora viene el juicio de Dios. Y es importante notar que solamente en este lugar de toda la Biblia encontramos a Dios maldiciendo directamente, lo cual, según Wenham, el comentarista, revela la seriedad de lo que está a punto de pronunciar. Y antes de leer la primera de las 3 maldiciones que vamos a repasar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña reflexión. Porque resulta sumamente fácil que usted y yo confundamos en nuestras vidas ese periodo de gracia en el que aún no recibimos sobre nuestras vidas las consecuencias de nuestros pecados con la creencia, con la idea de que Dios no ve nuestro pecado, que lo pasa por alto. Y en nuestra necedad, incluso llegamos a creer que, aunque Dios lo vea, que aunque Dios sea testigo de nuestra rebelión, Él no hará nada para ponerle un alto y castigarnos. Ándele, despierte. ¿Está bien? Bueno, aquí yo me escucho como en una pecera, pero por mí está bien. Hermanos, definitivamente la paciencia, la longanimidad del Señor nos confunde. Pero no caiga en ese error. Porque puedes estar seguro de esto, que Dios ha prometido una y otra vez que llegará el momento en el que se agotará el periodo de gracia. Y que vas a ser juzgado por todos tus pecados en el día del juicio final. Además, en la Escritura podemos encontrar incansablemente, una y otra vez, una ley inquebrantable. Esta es que cada uno de tus pecados traerá sobre de ti consecuencias devastadoras. Por lo tanto, debes estar advertido, consciente de que tu pecado, ya sea que se tarde o no, traerá terribles consecuencias. Esa justicia del Señor llegará a tu vida. Y esta justicia fue la que sufrieron los personajes de nuestro texto del día de hoy. Y ahora sí, veamos cómo el Señor comienza dirigiéndose a la serpiente. Y veamos que lo hace en 2 partes. Primero, en el versículo 14, le habla al animal como tal. Pero después se dirige en el versículo 15 a quien estaba detrás de la serpiente, a Satanás. Y el Señor le dice a la serpiente: maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Hermano, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, para nadie es un secreto que naturalmente las serpientes son causa de repulsión y de miedo. Como lo dice el pastor MacArthur, ellas representan todo lo que es odioso, repugnante y bajo. Siempre se les tacha de infames y se les evita con temor. Hermano, ni siquiera Disney, con toda su inclusión, se ha atrevido, que yo sepa, a sacar un personaje que sea una serpiente buena. Recuerdo al Sir Hiss de Robin Hood, también a Kaa del libro de la selva y sobre todo a Jafar de Aladín. Todas estas serpientes eran personajes malvados. Hermano, definitivamente para el hombre y para el resto de las especies, estos animales están malditos, por lo que hay un distanciamiento natural de ellos. Y también llama la atención el contraste presentado en el pasaje, porque esto lo confirma. Pues note ahí en el versículo 1 del capítulo 3, que la serpiente es presentada como la más astuta entre todos los animales. Pero ahora
después de haber utilizado su astucia para desobedecer al Señor, vino a ser la más maldita de entre todos ellos. Y ahora esta maldición no solamente depende de nuestra percepción, de si nos dan miedo, asco, temor, no. Note cómo esta maldición también afectó aspectos físicos de este animal para siempre. La palabra continúa diciendo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, más allá de discutir acerca de cómo se debió de haber visto una serpiente antes de andar sobre su vientre, concentrémonos en la terrible humillación que representa esta consecuencia de su transgresión. No solamente la serpiente recibió la maldición de que todos le hagamos el feo, sino que recibió en sí misma una humillación tremenda. Literalmente Dios hizo que la astuta y esa altiva serpiente mordiera el polvo todos los días de su vida. Hermano, usted y yo debemos de considerar esto, porque algo asombrosamente similar es lo que nos sucede a nosotros cuando nos sentimos lo suficientemente capaces, lo suficientemente independientes de Dios, lo suficientemente astutos como para desafiar al Creador. Cuando lo hacemos, entonces somos humillados y caemos muy bajo. Mordemos el polvo e incluso nos llegamos a sentir como gusanos que se arrastran sobre el suelo al ser afectados por las consecuencias de nuestro pecado. Hermano, ¿qué aprendemos aquí? Que el único resultado de sublevarnos contra el Altísimo es nuestra rotunda humillación. Por lo tanto, no seas altivo. Humíllate delante del Todopoderoso. Deja en este momento de pensar que tu pecado, que tu desobediencia, que esa idea que tienes de vivir tu vida a tu manera, te llevará a la gloria. Todo lo contrario. Lo único que puedes esperar de tu pecado es la humillación total, la cual, sin arrepentimiento, está destinada a durar todos los días de tu vida sobre la tierra y lo que es todavía peor, todos los días de la eternidad. Y ahora sí, el versículo 15 comienza una transición. Pues por un lado es cierto que si para nosotros las serpientes son repulsivas, esas lo son muchísimo más para las mujeres. Y esto es sumamente curioso, como lo menciona Wenham, que dice, aquellos que se habían puesto de acuerdo para desobedecer a Dios, vivirían toda su vida en enemistad. Qué curioso. Sin lugar a duda, el pecado lo distorsionó todo. Pero más allá de esto, ahora el texto nos empieza a mostrar las implicaciones mortales de la maldición dirigida contra la serpiente espiritual. El pasaje especifica que estamos viviendo continuamente, todos los días, en una guerra permanente entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y por implicación, esta guerra terminará un día con la derrota definitiva de la serpiente y de su simiente. Ahora, para hacer una aclaración, ¿quiénes son estas dos simientes que presenta la Escritura en Génesis capítulo 3? La primera corresponde al grupo representado por Satanás y seguido por todos los incrédulos de la humanidad. La segunda simiente es el grupo representado por Cristo y por todos los redimidos por medio de la fe en Él. Y también, hermanos,
Es posible que esta guerra que está anunciada desde aquí nos llegue a infundir cierto temor. De hecho, puede ser que debido a esto, la doctrina del rapto pretribulacional haya ganado tantos adeptos. Porque ¿quién en su sano juicio quisiera estar presente en aquellos momentos en los que los santos serán perseguidos por el maligno? Sin embargo, hermano, la buena noticia, como lo cantábamos en el último canto, es que el resultado de la batalla ya está anunciado. La buena noticia para nosotros es que así como lo marca esta profecía que está incluida en nuestro texto, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás, aniquilándolo por completo y por toda la eternidad. Hermano, puede notar cómo la maldición dirigida a la serpiente, además de ser humillante, es mortal. Escuche lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Hermanos, el segundo bando, el bando ganador, no tiene nada que temer. Por lo tanto, la pregunta importante aquí no es, ¿los cristianos ganaremos o perderemos? Eso no hay por qué discutirlo. Sino, la pregunta importante aquí es, ¿a qué bando tú perteneces? Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo, definitivamente al ganador. Pero si has rechazado sus palabras de vida, si te encuentras todavía en rebeldía, definitivamente estás en el bando, en las filas del ejército perdedor. Y así como la serpiente será mortalmente castigada, así también tú lo serás si no te arrepientes en Jesucristo. Por lo tanto, no dejes pasar más tiempo. Arrepiéntete y cree hoy en Jesucristo. Ahora, también puede darse el caso de que usted, a pesar de que ya haya experimentado esa fe que es para salvación, esté cubriendo, consintiendo un pecado en su corazón. Hermano, si este es tu caso, te exhorto a que lo dejes inmediatamente, antes de que seas terriblemente humillado y te encuentres mordiendo el polvo como lo hace hasta el día de hoy la astuta serpiente. Habiendo constatado que la maldición de la serpiente, caracterizada por una humillación mortal, también tiene implicaciones en nuestras vidas, pasemos ahora a observar la maldición de la mujer. A ver esa dolorosa sumisión a la que fue sujeta. El versículo 16 continúa diciendo, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Hermanos, antes de continuar descifrando estas frases, el hecho de que podamos ver cómo Dios se dirige a cada uno de los participantes de la primera rebelión cósmica, nos debe hacer entender que nadie, absolutamente nadie, se escapará del juicio de Dios. De ninguna manera vaya usted a pensar que Dios hará uso de la caballerosidad en el día final. Él juzgará a todos, grandes y pequeños, mujeres y hombres. Nadie se escapará del juicio de su propio pecado. Y en esta escena podemos ver que incluso la criatura más nueva, porque en algún sentido Eva fue la última criatura hecha,
Y por ende, la criatura más inocente también está siendo juzgada. Y la primera consecuencia del pecado de la mujer se relaciona a uno de los dolores más intensos que el humano puede experimentar. E incluso aquí, en medio del juicio, podemos apreciar la misericordia del Señor. ¿Se imagina, hermana, hermano, que fuéramos los hombres los que deberíamos soportar este dolor? Hermanos, aunque duela admitirlo, definitivamente nosotros no lo resistiríamos. Y ahí podemos ver algo de la misericordia del Señor. Porque si apenas nosotros aguantamos un resfriado, imagínense lo que tiene que soportar la mujer a causa del pecado original. Definitivamente la intensidad de este dolor, como lo comenta el pastor MacArthur, es un recordatorio constante de que la mujer dio a luz el pecado en la raza humana y que lo transmite a todos sus hijos. Hermanos, la falta de la mujer fue tan grande que definitivamente su castigo tenía que ser muy doloroso y desafortunadamente, en algunas ocasiones, hasta mortal. Yo no sé si usted sabía, pero en nuestros tiempos modernos, 25 de cada 100 mujeres necesitan, no es que prefieran, sino que necesitan dar a luz por medio de la cesárea. Dicho de otra manera, antes de la existencia del parto asistido con la cesárea, a lo largo de cientos y cientos de años de la humanidad, 25 de cada 100 mujeres morían al momento de dar a luz. ¡Qué contraste tan fuerte! Por un lado tenemos uno de los acontecimientos más maravillosos de la vida, si no es que es el más maravilloso, el traer una vida al mundo. Pero por el otro, uno de los eventos más dolorosos y tristes que podemos vivir. ¿Puede notar ahora cuán serio es el pecado? ¿Puede por fin entender que con él no se juega? El pecado es letal. Es capaz de cambiar la bendición en maldición. Es incluso capaz de nublar con el dolor los eventos más hermosos de la humanidad. Aléjalo de tu vida. Huye de él. Por más placentero, por más divertido, por más liberador que parezca, es causa de muerte. Es el causante del dolor más fuerte, no solamente en tu cuerpo, sino en tu corazón. Créeme, no quieres lidiar con él. Apártate del pecado. Y por si esto fuera poco, miren cómo para la mujer las consecuencias de su desobediencia no terminaron aquí. El versículo 16 continúa diciendo: con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y puedo estar seguro que hay mujeres que prefieren experimentar 1000 partos por día en lugar de vivir lo que acabamos de leer. Otra de las consecuencias es el hecho, escuchen, no la sugerencia o la preferencia, sino el hecho de que a causa del pecado la mujer debe de someterse a su marido. Lo cierto es que hay estudiosos bíblicos que consideran esta sumisión de la mujer como una bendición dada por Dios. Fíjese qué interesante. Es como si fuera un consuelo para ellas en medio de la maldición. Y usted puede decir, ¿qué está pasando? Pero vaya a la Escritura. Note cómo la serpiente recibe lo que se puede decir que es una buena noticia en medio de su castigo.
Porque después de que perdiera sus extremidades y que se le anunciara que el hombre aplastaría su cabeza, al menos ella recibe la promesa de que su enemigo no se iría limpio, de que ella le mordería el talón. Ahora, un poco más adelante, note ahí en su Biblia, en el versículo 19, cómo está previsto por el Señor que el sufrimiento permanente del hombre, el cual trabaja a diario con esfuerzo y sudor, experimente un final. Hay quienes ven en este cese de la vida una benevolencia del Señor, esto es, un alivio. Por lo tanto, de la misma manera, algunos toman esta segunda mitad del versículo 16 como un consuelo para la mujer. Esto es, que es bueno para ella que el hombre tenga dominio sobre ella y que su deseo sea para su marido. Y antes de que las mujeres se levanten y se vayan de este lugar, pensemos un poquito mejor en esto. Porque la Escritura es clara en cuanto a este tema. No solamente el Antiguo Testamento habla sobre el sometimiento de la mujer, y lo hace una y otra vez, sino que esta enseñanza es indiscutiblemente confirmada también en el Nuevo Testamento. Está por todos lados, es una verdad absoluta en la Escritura. Efesios 5:22 lo dice de una manera bien sencilla y clara. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Punto final. Y definitivamente una cristiana verdadera lo sabe, lo entiende, pero tal vez no lo acepta con tanta facilidad. Y el pretexto clásico que se escucha de boca de ellas es que si tan solo mi marido hiciera, si tan solo mi esposo fuera, si él realmente se sometiera al Señor, yo me sometería a él muy fácilmente. Espero que aquí no se haya dicho esto por los pasillos, pero a lo largo de mi vida siempre escuché estos pretextos. ¿Puede usted ver cómo la acción de someterse en realidad no es tanto el problema? Porque si sus esposos fueran excelentes, ustedes fácilmente lo harían. Porque qué consuelo sería para ustedes, hermanas, confiarle su vida a un hombre que las entienda, que sepa qué decir o qué no decir en el momento adecuado, que sepa a dónde llevarlas a cenar sin tener que preguntárselo, o que adivine qué es lo que realmente están sintiendo en su corazón cuando contestan que están bien. Para ustedes el someterse a un esposo así sería una completa bendición. Si encima de todo esto su esposo la ama, la protege y ve por usted. Sin embargo, en esto consiste la maldición de la mujer realmente. En tener que practicar ese rol de sumisión perfectamente diseñado por Dios con un esposo que es igual de pecador que ella. Y vaya que esto es una gran aflicción del espíritu, una consecuencia gigantesca del pecado original. Aquí es donde realmente lo bueno toma tintes malos. Y desafortunadamente para ustedes, hermanas, esto continúa siendo así hasta el día de hoy. Una vez más, a través de esta afrenta, vemos que el pecado es desagradecido, que no vale la pena que lo estés alimentando, que le tengas un lugar en tu corazón, porque tarde o temprano te traicionará y te hará sufrir y te sentirás totalmente devastado. Alejado de la hermosa y perfecta voluntad del Creador, quien merece toda nuestra obediencia. Hermano,
No me cansaré de decir, así es que váyase acostumbrando. Abandona tu pecado ya. Échalo a la calle como si fuera un hijo rebelde, al que no vale la pena seguir manteniendo. No permitas que, así como lo hizo con Eva, tu pecado te someta dolorosamente a sus amargas e inevitables consecuencias. Y así llegamos a la tercera parte de nuestra predicación, en la que el Señor amplifica la maldición sobre toda la creación como consecuencia de la desobediencia de un hombre. Versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hermano, ¿se dio cuenta cómo deliberadamente el hombre obedeció primero a su mujer antes que a Dios? Con esto abiertamente Adán menospreció la orden del Señor. Él olvidó su palabra. Tuvo en poco la voz literal de Dios. Hermanos, es justamente aquí donde radica la importancia de estudiar y de inquirir, de valorar y memorizar lo que nuestro Dios ha establecido en su santa palabra, que es la Biblia. Nosotros, a diferencia de la primera pareja de la humanidad, ya no escuchamos ni audible ni misteriosamente la voz del Señor. No, eso se acabó. Porque nosotros tenemos algo mucho mejor que eso. Tenemos su bendita palabra plasmada por escrito. Y si nosotros la ignoramos, si la ponemos en segundo lugar, si la menospreciamos, nos ponemos en la misma situación de alto riesgo en la que se colocó nuestro representante Adán. Tenemos un compromiso muy serio con la voz de Dios. Sobre todo usted y yo como varones. De ninguna manera podemos llegar a pensar que esto es opcional, que es un lujo que solo algunos se pueden dar, o un gusto que solo algunos disfrutan. No, hermano. La palabra es vital para todos nosotros. Ella es la guía con la que permanecemos dentro de la voluntad perfecta de Dios y por lo tanto alejados de la maldición del pecado. Y desafortunadamente la diferencia más notable entre las consecuencias del pecado de la mujer y del pecado del hombre radica en que el pecado de Adán no solamente tuvo consecuencias en sí mismo, sino que debido a la responsabilidad depositada sobre él, toda la tierra fue sometida a maldición con su pecado. Eso es algo demasiado grande como para que lo podamos entender de un solo vistazo. Y claro está que Dios maldijo el objeto y el lugar del trabajo del hombre, la tierra. Pero esto implicó algo muchísimo más trascendental: que la creación entera fuera introducida en una espiral descendente de maldición por el pecado, como lo comentaba el hermano Luis en la mañana. Debido a esto, nosotros no podemos progresar. Es debido a las consecuencias del pecado original que el mundo está en decadencia, con muerte, con odio, con guerras, corrupción, engaño, lleno de malas noticias, de desesperanza, de miedo, de todo aquello que te impide ser verdaderamente feliz. No es una sorpresa lo que acabo de decir, no es ninguna información oculta, nosotros lo podemos ver todos los días. Fuera de Dios, el mundo por sí mismo es un caos total.
El capítulo 8 de Romanos enseña que toda la creación está sufriendo y que desea fuertemente el día en el que se manifieste nuestra redención. Pero mientras esto pasa, vemos que ella también, con toda su belleza y con toda su inmensidad, ha sido sujetada a la maldición del pecado. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermano, no vayas a creer ni por un segundo que tú te puedes escapar de las terribles consecuencias de tu pecado. Solo piénsalo un poco. Si toda la creación con su vastedad no pudo escapar del pecado de otro, mucho menos tú puedes escapar de la paga, del resultado de tu propio pecado. Por lo tanto, en ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, te conviene permanecer en él. Y sí, de antemano, estás viviendo en un mundo que ha sido devastado, que ha sido maldecido con el pecado original. La pregunta entonces es, ¿para qué agregas más carga sobre tus hombros? El versículo 17 sigue diciendo, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esta palabra que la Nueva Biblia de las Américas traduce como trabajo, en realidad es la misma palabra dolor, como lo traduce la Reina Valera, con la que fue maldecida la vida de la mujer. Hermano, note cómo después de la caída, nuestros quehaceres, nuestros deberes más básicos se volvieron una gran causa de dolor. El dar a luz y el trabajar para nuestro sustento, en verdad, son actos gravosos para nosotros. No son disfrutables. Y entre paréntesis, hermanas, pueden estar convencidas de que el castigo de Dios ha sido proporcional, de que no vivimos en un mundo en donde las únicas que sufren son ustedes, las mujeres, sino que cada ser humano está expuesto a los sufrimientos inherentes de la corrupción del pecado. Hermanas, no caigan en la mentira que el mundo está promoviendo ahorita. Tanto hombres como mujeres, todos necesitamos ser salvados de los efectos de nuestra rebelión contra Dios. Y sí, probablemente el hombre no esté expuesto al gran dolor que se experimenta en el parto. Sin embargo, ahí como lo marca la Escritura, él está expuesto a una aflicción permanente, a un sufrimiento constante que no se alivia en la sala de un hospital, sino que perdura todos los días de la vida. Y note aquí un detalle, como la enemistad eterna entre la serpiente y la mujer se hace evidente en nuestra sociedad. El diablo se ha esforzado para que, además del sufrimiento que causa la crianza de los hijos, la mujer también considere necesario adjudicarse la aflicción que representa conseguir el sustento de todos los días. Hermano, bíblicamente es el hombre a quien se le ha sido dada la responsabilidad de lidiar, de sortear una y otra vez obstáculos como los que describe el texto a continuación para ser proveedores. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Y el versículo 19 inicia diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hermanos, los espinos y los cardos, junto con el sudor, son el claro contraste de la bendición de nuestro Dios. El versículo 9 del capítulo 2, del capítulo anterior, describe las bondades de la vegetación en medio de la cual el Creador había puesto al hombre en el jardín del Edén. Espero que lo recuerde. Pero ahora es muy diferente. Ahora el hombre
por su propia decisión, por su propio pecado, por mérito propio, por así decirlo, había sido puesto a su suerte en un entorno completamente adverso para él. Ya no era ese paraíso donde había frutas, donde había simplemente la necesidad de extender la mano para tomar. Ya no más. Por lo tanto, cuando estés librando esa batalla en tu mente, entre tomar la decisión de pecar o no pecar, recuerda que al hacerlo, al pecar, es meterte en una situación equivalente a salirte de la bendición y de la protección de nuestro Padre. Hermano, pecar es igual a salirte de ese lugar en el que en obediencia te mantienes seguro, bajo los privilegios que la santidad trae a tu vida. Y también es importante, aunque ya estemos sobre el tiempo, aclarar que el trabajo por sí mismo no es ningún castigo. Tampoco podemos confundirnos. Génesis 2:15 especifica que el hombre, antes de comer del fruto, había sido colocado en el jardín para cuidarlo y para labrarlo. Al mismo tiempo, el sabio escritor del libro de Eclesiastés menciona que la mayor bendición que un hombre puede tener es alegrarse con su trabajo. Somos seres creados para trabajar, aunque a algunos no les guste o no nos guste. Esto le da sentido a nuestra vida, solo que el pecado convirtió la bendición del trabajo en una maldición fatigosa y esclavizante. El esfuerzo se multiplicó. La dificultad de proveer para los tuyos aumentó con creces. El tiempo para descansar y para disfrutar de las maravillas de nuestro Creador se redujo considerablemente. Y a continuación la palabra menciona una verdad que no se puede romper. Una verdad de la que nadie puede escapar. Una verdad que mantiene a todo hombre, por más eminente que éste sea, con los pies sobre la tierra. La segunda mitad del versículo 19 hace eco de la advertencia hecha por el Señor cuando dijo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y nótelo ahí en la segunda parte del versículo 9. Esta segunda parte especifica que llegará ciertamente un día en el que muramos y regresemos al polvo de la tierra, a ese material del cual Dios formó a nuestro padre Adán. Ya casi acabamos, hermanos. Últimamente, la muerte es la mayor maldición de toda la creación. Y como lo comentaba, de alguna manera es el cese de la aflicción fatigante del hombre. Pero escuche esto, hermano. Al morir sin Cristo, la muerte se convierte en el inicio de una eternidad en el verdadero sufrimiento, en la aflicción de las aflicciones. Es una posición en donde nunca más se vuelve a experimentar la gracia de Dios, ni la común ni la especial. Como lo dice Jesucristo, es ahí en donde hay lloro y crujir de dientes. La palabra de Dios siempre se cumple. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones parezca que ese cumplimiento no sucederá, que está tardando mucho, podemos estar seguros de que tarde o temprano serás encontrado por las consecuencias de tu rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y a esas alturas uno podría considerar que está de más otra exhortación para que abandonemos el pecado. Pero siempre será oportuno predicar acerca del arrepentimiento que debes de experimentar en tu corazón. Ese arrepentimiento que culmina con una fe genuina puesta en nuestro Salvador, quien se sacrificó para que tú fueras libre de las consecuencias eternas
de tus transgresiones. Arrepiéntete de tu pecado y corre a Cristo. Concluyendo, hermanos, cada una de las maldiciones presentadas por Dios nos hace concluir que no hay nada mejor que una vida que persigue la santidad. ¿Por qué? Con la santidad evitamos la humillación que nos trae el pecado y aún mejor, con ella somos asegurados en el bando de Cristo, en las filas de nuestro Salvador, y no en aquel ejército, en aquella multitud que se perderá por siempre. Al mismo tiempo, con la santidad podemos soportar las aflicciones de este mundo. A través de ella, nuestro Padre convierte todo dolor, por más grande que sea, en una gran bendición. Y finalmente, solo es por medio de la santidad que perseveramos todos los días de nuestra cargada vida en los caminos de nuestro Dios y Padre. Y con ella, al momento de morir, no comenzará nuestro martirio, nuestro castigo eterno, sino todo lo contrario. Comenzará nuestra alegría eterna, nuestro gozo inagotable en la presencia de nuestro Hacedor. Si Dios lo permite, el siguiente domingo continuaremos con la exposición de este capítulo tan importante de la Biblia. Y veremos más a detalle las consecuencias eternas del pecado. Mientras esto sucede, mientras tanto, amada iglesia, esfuérzate fuertemente en dejar tu pecado de una vez por todas. Oremos.